Vale, analicémoslo desde los primeros principios. Primero fue Oumuamua, un objeto extraño, de forma irregular, acelerando sin razón aparente. Avi Loeb, de Harvard, un tipo brillante, dijo: «Oigan, ¿y si esto es tecnología?» ¿Y qué hizo la comunidad científica? Lo ridiculizó. Busca fama. Fantasioso. Un error garrafal. Silenciar el debate cuando los datos no cuadran es anticientífico. Perdimos la primera llamada. Simplemente se fue volando. Y ahora, unos años después, aparece el segundo. El 3 Atlas. Y esta vez es mucho más evidente. La señal que emite no es radio, es química. Pura e irrefutable química. Verás, el universo tiene reglas. Una producción cósmica, si quieres llamarlo así. Cuando una supernova explota, crea elementos pesados. Y siempre crea hierro y níquel juntos. Siempre. Es como un código de programación. Son una pareja inseparable. Cualquier asteroide en nuestro sistema obedece esa regla. Es física. Pero el 3 Atlas rompe ese código. Nuestros telescopios lo ven expulsar. Níquel puro, sin hierro. Eso no debería pasar. Es como encontrar un esqueleto humano sin calcio. Es fundamentalmente incorrecto. Y aquí viene lo interesante. ¿Dónde, en el universo conocido, existe el níquel sin el hierro? Solo en un lugar. Aquí, en la Tierra, en nuestros talleres. Cuando creamos aleaciones de alta tecnología, como las de memoria de forma, níquel-titanio para la industria aeroespacial, ¿qué obtenemos como subproducto? Níquel puro, sin hierro. Exactamente lo que estamos viendo ahí fuera. Así que, dejemos las metáforas. No estamos viendo una roca. Estamos viendo un tubo de escape. Un proceso industrial. No es una cuestión de fe. Es una cuestión de datos. Y los datos dicen que estamos ante una máquina disfrazada de cometa. O quizás ese es su modo normal de operación. Y la pregunta ya no es ¿qué es eso?, sino ¿qué está haciendo en nuestro sistema solar? Esto no es un simple acertijo científico. Es, posiblemente, la pregunta existencial más importante que la humanidad ha enfrentado. Y más nos vale encontrar una respuesta. Rápido. Durante siglos, la humanidad miró al cielo pensando que el cosmos era indiferente, gobernado solo por leyes físicas ciegas y eternas. Todo podía explicarse con gravedad, termodinámica y fusión nuclear. Pero ahora aparece algo que parece romper ese paradigma. Lleva la huella de una intención, el rastro de la ingeniería, la probabilidad de que no estamos solos y de que alguien, en algún lugar, está usando herramientas mucho más avanzadas que las nuestras. Este descubrimiento está generando un debate profundo, porque si un objeto disfrazado de cometa está aquí, soltando residuos industriales, significa que no está simplemente cruzando el sistema solar al azar. Probablemente está cumpliendo una función. Quizás tiene un objetivo, y es aquí donde el conflicto se agudiza. A los científicos se les enseña a descartar las hipótesis extraordinarias hasta que se agotan todas las explicaciones ordinarias. Pero todas las explicaciones ordinarias ya han fracasado. El hierro y el níquel son inseparables en la naturaleza. Solo queda aceptar lo imposible. El 3 Atlas no es un fenómeno geológico, es un artefacto tecnológico. Avi Loeb, ridiculizado en su día por sugerir que Oumuamua podría ser artificial, ahora ve cómo su advertencia toma forma. Él argumentaba que el universo podría estar lleno de sondas interestelares, camufladas como rocas ordinarias, que se infiltran en sistemas solares sin levantar sospechas. En su momento, sonaba a ciencia ficción barata. Hoy, frente al 3 Atlas, suena a profecía. Y no se trata solo del níquel. Empiezan a aparecer otras pistas que pintan un cuadro aún más inquietante. Pero incluso antes de llegar a ellas,
Esta primera evidencia es suficiente para anticipar un punto de inflexión: la simple comprensión de que un trozo de metal cósmico es un subproducto de la ingeniería y no de la naturaleza. No se trata solo de analizar un cometa, se trata de redefinir nuestro propio lugar en el universo. ¿Somos los exploradores o los explorados? ¿Somos los observadores o lo observado? Porque si este objeto es realmente una máquina, no está aquí para existir, está aquí para funcionar. Y esto es solo la punta del iceberg de la anomalía. El níquel puro fue solo la primera señal. Lo que viene a continuación desafía aún más las leyes de la naturaleza y desvela un misterio que podría convertir a un cometa ordinario en el camuflaje más sofisticado jamás detectado en el espacio. Imagina que enciendes la estufa de tu casa y ves la llama azul quemando el gas. Ahora imagina que miras al cielo y te das cuenta de que un cuerpo interestelar está haciendo algo parecido, exhalando gases con una precisión que parece más un proceso controlado que un fenómeno natural. Ese es el escenario que se despliega ante nosotros con el 3 Atlas. Ya no hablamos solo de la anomalía química del níquel, sino de un conjunto de pistas que, vistas juntas, dibujan una imagen desconcertante. La imagen de un objeto que respira como una máquina. El telescopio espacial. James Webb ha determinado que la atmósfera que rodea a este visitante no se parece nada a la de un cometa normal. Por lo general, cuando el Sol calienta el hielo de estos cuerpos, el resultado es predecible. Mucho vapor de agua, largas colas brillantes que surcan el espacio, y junto a ellas, gases como el monóxido de carbono. Es un espectáculo familiar, casi rutinario para los astrónomos. El 3 Atlas rompió drásticamente con esas expectativas. Su coma está compuesta en un 95% por dióxido de carbono y solo un 5% por agua. El agua, la base de cualquier cometa, está prácticamente ausente. Aún más extraño, el monóxido de carbono, que casi siempre está presente, está totalmente ausente. Y como si eso no fuera suficiente, aparece una firma inesperada: cianuro, un compuesto tóxico que la humanidad utiliza en la metalurgia para pulir, recubrir y tratar superficies metálicas. Es como encontrar restos de serrín en un bosque donde no hay ni un solo carpintero. Esta combinación, predominio de dióxido de carbono, ausencia de monóxido de carbono, presencia de cianuro y, por supuesto, níquel puro, no es una casualidad cósmica, es un patrón que se asemeja más a una línea de producción industrial que a un cuerpo natural. En la ciencia, los patrones lo son todo. Cuando Galileo apuntó su telescopio a Júpiter y vio 4 pequeños puntos orbitándolo, no era solo una vista bonita, era un patrón orbital que desmontó siglos de creencias geocéntricas. Ahora, con el 3 Atlas, los patrones químicos gritan que algo no encaja. La implicación es directa. Si admitimos que los datos no pueden explicarse con procesos naturales conocidos, tenemos que empezar a considerar que estamos frente a ingeniería extraterrestre. Ya no son suposiciones ni hipótesis filosóficas, son pruebas concretas, evidencia de que en algún lugar del cosmos existen inteligencias capaces de manipular la materia a escala interestelar. Aceptar esto sería una revolución comparable a la de Copérnico o Darwin. Copérnico nos sacó del centro del universo. Darwin nos bajó del pedestal de la creación divina. Y ahora, el 3 Atlas podría sacarnos de la ilusión de la soledad. Pero ¿qué significa esto fuera de los laboratorios? ¿Qué cambia para la persona que toma el metro cada día, paga sus facturas y vive, aparentemente, lejos de los telescopios? Todo. Si este objeto es realmente artificial, afecta directamente a nuestra sensación de seguridad, a nuestra tecnología
e incluso al futuro de nuestra especie. Piensa en el impulso que supondría la mera idea de la ingeniería extraterrestre. Cuando los hermanos Wright volaron durante apenas 12 segundos en 1903, nadie podría haber previsto que 66 años después caminaríamos sobre la Luna. Ahora, imagina el salto adelante que daríamos al darnos cuenta de que no solo existen civilizaciones avanzadas, sino que ya están lanzando máquinas más allá de sus sistemas. Nos obligaría a repensar toda nuestra ingeniería, desde los smartphones en nuestros bolsillos hasta las turbinas de los aviones que surcan el cielo. Y aquí hay un detalle clave. El níquel separado del hierro no es solo un desecho, es el sello distintivo de aleaciones metálicas de alto rendimiento, las llamadas aleaciones con memoria de forma, capaces de volver a su forma original incluso después de una deformación extrema. Estos materiales se utilizan en aviación, medicina, satélites e incluso en robots espaciales. Ver esta química en el espacio interestelar es como encontrar un manual de ingeniero impreso en la oscuridad cósmica. Pero sobre todo, este objeto expone una incomodidad humana. Nosotros, que durante siglos nos hemos considerado la cúspide de la creación, o al menos el único ejemplo conocido de inteligencia, ahora nos vemos obligados a admitir que quizás solo somos un pequeño capítulo en una narrativa mucho más grande. Esto genera fascinación y miedo a partes iguales. Es el mismo miedo que hemos sentido antes. Cuando los primeros rayos X mostraron los huesos bajo la piel, muchos pensaron que estábamos invadiendo los secretos del cuerpo. Con la energía nuclear, el mundo se dividió entre la promesa de energía infinita y el terror de la aniquilación atómica. Ahora, con el 3 Atlas, sentimos el mismo escalofrío. Nos enfrentamos a algo que podría ser tan maravillosamente inspirador como peligrosamente amenazante. En esencia, este objeto también funciona como un espejo. Nos muestra cuán preparados, o no, estamos para enfrentarnos a lo desconocido. Resalta nuestra tendencia a rechazar lo que no entendemos y a despreciar las ideas que desafían nuestra zona de confort. Avi Loeb fue objeto de burlas durante años por defender la posibilidad de sondas interestelares camufladas como rocas. Hoy, con las pruebas en la mano, su voz resuena con más fuerza. Y esa es una lección importante. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria ignoramos las señales porque parecen demasiado improbables? ¿Cuántas veces hemos descartado oportunidades, ideas o cambios porque no encajaban en lo que creíamos posible? El 3 Atlas es tanto un descubrimiento astronómico como una metáfora de la vida. Ignorar lo imposible no lo hace menos real. Si aceptamos que hay ingeniería oculta en este cometa camuflado, nuestra percepción del universo cambiará para siempre. Y ese cambio no es abstracto, es práctico. A partir de ese momento, cada telescopio, cada misión espacial, cada debate científico estará definido por una nueva pregunta. ¿Qué más hay escondido a plena vista? Podría redefinir la inversión en tecnología, encender una carrera geopolítica por controlar la primera evidencia de vida inteligente e incluso alterar la psicología colectiva. Ya lo vimos a menor escala cuando se publicó la primera imagen de un agujero negro en 2019. Millones de personas que nunca habían leído un artículo científico compartieron esa foto porque sintieron que estaban viendo algo más grande que ellos mismos. Ahora, imagina ese efecto multiplicado por la certeza de que una máquina extraterrestre podría estar justo delante de nosotros. No sería solo una noticia, sería un punto de inflexión. Por eso, seguir cada paso de esta investigación no es simple curiosidad. Es asistir al nacimiento de una nueva cosmovisión. Estamos en un momento en que la ciencia y la filosofía se encuentran,
en que las preguntas sobre el cosmos se entrelazan con las preguntas sobre quiénes somos. Si estás aquí, viendo este vídeo, ya eres parte de este viaje. Con cada nuevo dato, con cada nuevo análisis, estamos montando un puzzle que podría reescribir la historia humana. Así que te invito, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue cada actualización sobre el enigma del 3 Atlas, porque no es una exageración decir que lo que descubramos sobre él podría cambiar no solo la astronomía, sino el destino de nuestra especie. Y entonces ocurre algo aún más inquietante. El 3 Atlas no solo exhala gases extraños, sino que se comporta en contra de las leyes de la física, moviendo polvo y materia de una forma que ningún cometa natural ha logrado. Durante siglos, la astronomía se ha basado en un principio simple: la naturaleza es consistente. Los cometas, por ejemplo, siguen un guión predecible. Al acercarse al Sol, se calientan, subliman su hielo y forman largas colas luminosas que se extienden en dirección opuesta a la estrella, empujadas por la presión de la radiación. Este comportamiento está tan estudiado que se ha convertido casi en una ley cultural. Cuando pensamos en un cometa, imaginamos su brillante cola surcando el cielo. El 3 Atlas no se comporta así. Desde que fue detectado, los astrónomos notaron algo profundamente perturbador. La nube de polvo que rodeaba al objeto no se movía hacia atrás, como exige la física del Sol. En cambio, parecía proyectarse hacia adelante, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. Durante meses, este patrón se repitió sin ninguna explicación plausible. No había un viento solar capaz de invertir esa dinámica, ni campos gravitatorios cercanos que explicaran la anomalía. Daba la impresión de que el polvo estaba siendo impulsado activamente, contradiciendo los fundamentos mismos de la mecánica celeste. ¿Qué tipo de fuerza podría manipular la materia de esa manera? Al principio, algunos intentaron ofrecer interpretaciones conservadoras. ¿Podrían los errores instrumentales haber distorsionado los datos? Pero múltiples observatorios independientes confirmaron el fenómeno. ¿Quizás una propiedad física poco conocida de ciertos compuestos? El análisis químico del material expulsado no respaldaba esa hipótesis, que daba la explicación más incómoda. Algún tipo de mecanismo estaba impulsando el polvo. Aquí se produce la primera ruptura filosófica. Siempre hemos asumido que las leyes de la física son inmutables y universales. Pero frente al 3 Atlas, la pregunta cambia. El problema no es la física, sino la presencia de una voluntad. Si el polvo no obedece las leyes naturales conocidas, ¿podría ser que esté siendo guiado por sistemas internos del objeto? Los cálculos sobre la cantidad de níquel expulsado a lo largo de su trayectoria añaden más extrañeza. Se estima que, hasta ahora, el objeto ya ha eyectado media tonelada de níquel puro, y su tasa de expulsión aumenta a medida que se acerca al Sol. A escala industrial, este volumen de residuos correspondería a la producción de unos 50 kilogramos de aleaciones metálicas de alta resistencia. ¿Por qué un cuerpo celeste expulsaría selectivamente el equivalente al subproducto de una fábrica? Para los expertos en astronomía, cada vez es más difícil sostener la hipótesis natural. La ausencia de hierro, la presencia de cianuro y ahora la dinámica del polvo dibujan un cuadro incómodo. Un cuerpo que se comporta más como un sistema activo que como una roca pasiva. El astrofísico Konstantin Batygin, del Caltech, comentando anomalías similares en Oumuamua, subrayó que la falta de explicaciones naturales sólidas no confirma la tecnología, pero nos obliga a mirar la evidencia de frente, sin reducir los datos a ruido estadístico. Esa frase es una advertencia. Hay una línea
entre la prudencia científica y la negación sistemática de la evidencia. Si no podemos encajar este fenómeno en los modelos existentes, ¿qué nos queda? Una de las hipótesis que se barajan es que el 3 Atlas podría estar utilizando activamente el entorno espacial, de forma similar a como un velero utiliza el viento para moverse. Maquinaria avanzada podría manipular campos electromagnéticos para redirigir partículas a su alrededor. Esto explicaría por qué el polvo parece moverse en dirección opuesta a la prevista. No es una cola natural e incontrolada. Esta idea conecta con conceptos que se están explorando en la ingeniería espacial. La NASA y la ESA ya han probado la llamada propulsión iónica, donde partículas cargadas son aceleradas por campos eléctricos para crear un empuje continuo. Aunque nuestra tecnología aún es incipiente, es plausible que civilizaciones más avanzadas hayan dominado versiones mucho más sofisticadas de este mecanismo. Si nosotros ya usamos partículas como combustible en nuestros experimentos, ¿por qué otro sistema, mucho más antiguo y avanzado, no podría hacer lo mismo a escala cósmica? Pero la incomodidad no termina ahí. Cuando finalmente apareció una cola de polvo en el 3 Atlas, era increíblemente corta y tenue en comparación con lo esperado. Su brillo no se correspondía con el volumen de gases y partículas detectados. Para muchos astrónomos, parecía más un rastro de basura que una cola de cometa. Era como observar una fábrica silenciosa contaminando su entorno, en lugar de un fenómeno natural que expulsa vapores abundantes. ¿Qué se está fabricando ahí dentro? El razonamiento científico exige cautela. No se trata de saltar a la conclusión de que hay mecanismos ocultos, pero ignorar la complejidad de los datos tampoco es ciencia. Lo clave es formular hipótesis coherentes. Algunos investigadores sugieren que procesos radiactivos internos podrían generar suficiente calor para mantener el objeto activo a grandes distancias del Sol, sin depender de la radiación estelar. Esto explicaría la desgasificación temprana, pero no la ausencia de hierro ni la estructura del polvo. ¿Hasta qué punto debemos forzar los modelos naturales para explicar algo que se comporta obstinadamente fuera de las reglas? La comunidad científica está dividida. Por un lado, están quienes defienden las explicaciones conservadoras, por frágiles que sean. Por otro, los que admiten que los datos apuntan a algo más allá de nuestra comprensión actual. Este es un punto muerto que se ha dado antes. Galileo se enfrentó a una resistencia similar cuando describió lunas orbitando Júpiter. Darwin fue atacado por proponer la selección natural. En ambos casos, la realidad acabó imponiéndose, no por fe, sino por los datos. ¿Estamos a las puertas de otro giro histórico? Los próximos meses serán cruciales. El 3 Atlas se acerca a su perihelio. Los telescopios recogerán datos aún más precisos. El James Webb, el Hubble e incluso el recién inaugurado observatorio Vera C. Rubin están observando de cerca a este visitante. Se espera que el comportamiento de la cola, la tasa de desgasificación y la composición química se vuelvan aún más claros. Y con la claridad viene la responsabilidad. Interpretar sin reducir lo complejo a lo trivial. Estamos preparados para afrontar conclusiones que quizás no nos tranquilicen, pero que podrían cambiar nuestra visión del mundo. Porque si todo esto apunta a un sistema activo, queda una pregunta más profunda. El 3 Atlas no estaría simplemente reaccionando a su entorno, podría estar operando con un propósito, y es esa idea la que abre paso a una de las hipótesis más inquietantes de la astrofísica moderna. Cuando los primeros cálculos sobre el 3 Atlas comenzaron a circular en informes técnicos, una hipótesis resurgió. Una vieja idea, discutida en conferencias a puerta cerrada y en artículos a menudo relegados al campo de la astrofísica especulativa.
las sondas autorreplicantes. Conocidas como sondas de von Neumann, en honor al matemático húngaro John von Neumann, estas máquinas estarían diseñadas para viajar entre sistemas estelares, recolectar materias primas, construir copias de sí mismas y lanzar esas copias hacia nuevas rutas cósmicas. Un proceso lento pero imparable, capaz de colonizar una galaxia entera sin necesidad de que un solo ser biológico viaje a bordo. Durante décadas, esta idea fue considerada un mero ejercicio teórico, pero los datos del 3 Atlas la han hecho, de repente, más plausible. No porque confirmen directamente la existencia de estas sondas, sino porque el patrón observado, la recolección de polvo, la expulsión selectiva de residuos metálicos, la actividad en regiones demasiado frías para ser explicada por el calor solar, coincide de forma inquietante con lo que los propios científicos habían imaginado para una máquina de este tipo. En 2008, los astrónomos observaron un fenómeno sin precedentes. Una estrella joven a 450 años luz de la Tierra, conocida como TUIC 82412652, perdió casi todo su disco protoplanetario en solo 2 años. Este disco es esencial para la formación de planetas, una nube de polvo y roca que se fusiona lentamente para crear mundos. La repentina desaparición de este material, algo así como 100 veces la masa de la Tierra en materia desaparecida en un abrir y cerrar de ojos, nunca fue explicada. Se propusieron teorías que iban desde una radiación extrema hasta eventos gravitacionales, pero ninguna encajaba con los hechos. El caso se archivó como una anomalía sin resolver. Sin embargo, a la luz de las hipótesis sobre máquinas recolectoras de materia, adquiere una nueva dimensión. ¿Y si la desaparición del disco no fue causada por fuerzas naturales, sino por la intervención de sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de polvo estelar en poco tiempo? Es incómodo pensarlo, pero negar la coincidencia es pereza intelectual. ¿Cuántas veces en la historia de la ciencia los fenómenos ignorados o mal explicados han resultado ser la clave de algo más grande? Hay otra estadística que a menudo se pasa por alto: la estimación del físico Frank Tipler de que, si las sondas autorreplicantes fueran posibles, solo se necesitarían 10 millones de años para colonizar toda la Vía Láctea. Eso es un parpadeo en la escala cósmica, menos del 0,1% de la edad de la galaxia. Tipler utilizó esta lógica para proponer una versión radical de la paradoja de Fermi. Si no vemos evidencia de estas máquinas, es porque no existen. Pero el razonamiento se puede invertir. Si sí estamos observando señales que encajan con ese perfil, entonces ya hemos pasado de la teoría a la detección. Es esta inversión de perspectiva lo que hace que el 3 Atlas sea tan perturbador, porque ya no se trata de imaginar una posibilidad remota, sino de enfrentarse a datos que se asemejan a un manual técnico convertido en comportamiento astronómico. Quizás estamos viendo la primera prueba concreta de algo que las estadísticas siempre consideraron inevitable. La idea de máquinas cósmicas ha aparecido innumerables veces en la ciencia ficción, desde 2001, una odisea del espacio, hasta Star Trek. Las ondas han sido retratadas como entidades misteriosas o amenazantes, a menudo reducidas a metáforas de nuestro miedo a la tecnología. Sin embargo, esta capa cultural acabó convirtiéndose en un obstáculo para la discusión seria. Durante años, cualquier científico que se atreviera a mencionar las ondas autorreplicantes era acusado de pensar como un novelista de ciencia ficción en lugar de como un investigador. El resultado fue predecible. El tema fue marginado, citado en notas a pie de página, raramente tomado en serio en conferencias de prestigio. Pero al cosmos no le importa la reputación de los científicos. El cosmos actúa. Y ahora, frente al 3 Atlas, la línea que separa la ficción de los datos concretos comienza a disolverse.
¿Cuántos otros fenómenos fueron ridiculizados como historias de ficción hasta que los instrumentos revelaron una realidad incómoda? Algunos estudios recientes también apuntan a patrones no contabilizados. En 2019, un artículo en la revista Astrophysical Journal Letters analizó la desaparición de nubes de polvo alrededor de estrellas jóvenes. La conclusión oficial fue ambigua. Posiblemente se trate de procesos naturales poco comprendidos. Esa frase, aunque científicamente honesta, actuó como un sello de silencio. Pocos profundizaron en el tema. Hoy, al releer esas líneas a la luz del comportamiento del 3 Atlas, lo que antes parecía poco comprendido, empieza a sonar a estratégicamente evitado. Al fin y al cabo, la ciencia está hecha por humanos, y los humanos temen sacar conclusiones cuando los hechos parecen más grandes de lo que pueden imaginar. Quizás estamos ante otro caso en el que la prudencia académica se convirtió en ceguera voluntaria. Hasta ahora, hemos reunido 3 capas distintas. El comportamiento anómalo del 3 Atlas, incompatible con los cometas naturales. La desaparición repentina de discos protoplanetarios en sistemas jóvenes, un fenómeno documentado pero nunca explicado, y las estadísticas que demuestran que las sondas autorreplicantes podrían haber colonizado la galaxia en menos tiempo del que la Tierra misma lleva existiendo. Por separado, cada uno de estos elementos es incómodo, pero juntos forman un mosaico que se asemeja a un patrón. Si fenómenos aislados a diferentes escalas apuntan en la misma dirección, ¿hasta qué punto podemos seguir considerándolos coincidencias? Aceptar esta hipótesis es un desafío no solo científico, sino existencial. La pregunta ya no es solo si existe vida inteligente fuera de la Tierra. La pregunta es, ¿estamos ya dentro del radio de acción de inteligencias que no vemos directamente, pero cuyos rastros sí percibimos? Esta posibilidad nos obliga a repensar no solo la astronomía, sino la política, la economía y la tecnología. En el siglo XX, la mera sospecha de que la Unión Soviética podía poner satélites en órbita desencadenó la carrera espacial. Ahora, imagina las implicaciones psicológicas, estratégicas y culturales de darnos cuenta de que el sistema solar ya podría estar en la ruta de máquinas autorreplicantes de origen desconocido. ¿Qué significaría para nuestra confianza como civilización darnos cuenta de que ni siquiera controlamos quién circula por nuestro patio trasero cósmico? En resumen, lo que vemos en el 3 Atlas no es solo una anomalía, es, posiblemente, la última pieza de un rompecabezas que la ciencia ha evitado durante décadas. Informes ignorados, estadísticas interpretadas selectivamente, casos descartados como ficción. Ahora, todo vuelve con más fuerza. Y lo más interesante es darse cuenta de cómo siempre hemos tendido a minimizar estas evidencias, como si tuviéramos una resistencia instintiva a aceptar que el cosmos podría ser más activo de lo que nos gustaría. ¿Por qué preferimos vivir con hipótesis débiles antes que enfrentarnos a explicaciones incómodas? Porque si el 3 Atlas encaja, de hecho, en el patrón de una sonda recolectora, entonces no es una simple casualidad. Podría ser una reacción a algo que nosotros ya hemos hecho, a las señales que llevamos un siglo enviando al espacio. Y es entonces cuando la historia deja de ser solo científica y empieza a tratarnos a nosotros. Hace poco más de un siglo, la Tierra era una esfera silenciosa perdida en el vacío. Ningún sonido escapaba, ninguna señal cruzaba los cielos. Pero en 1936, algo cambió. La transmisión de los Juegos Olímpicos de Berlín se convirtió en una de las primeras señales lo suficientemente potentes como para atravesar la atmósfera y expandirse por el espacio. Desde entonces, las ondas de radio, la televisión y más recientemente las comunicaciones digitales han convertido el planeta en un faro.
Nos guste o no, empezamos a anunciar nuestra presencia en el cosmos. En los años 70, la audacia humana fue más allá de las fugas accidentales. El famoso mensaje de Arecibo, transmitido en 1974 hacia el cúmulo estelar M13, fue enviado intencionadamente como una declaración de quiénes somos. Contenía información sobre nuestro ADN, nuestro sistema solar e incluso la silueta de un ser humano. Le siguieron otros mensajes, como los diseños del Cosmic Call en 1999 y 2003, y el Teen Age Message, una transmisión desde Ucrania, en 2001. Fueron gestos de confianza, de esperanza, pero también de ingenuidad. Estábamos saludando a lo desconocido sin pensar en qué tipo de respuesta podría provocar. Y ahora, frente al 3 Atlas, la pregunta cobra peso. ¿Se ha roto el silencio cósmico y se ha recibido una respuesta? Estamos acostumbrados a pensar que el espacio es indiferente, que nuestras señales se diluyen en el ruido del universo. Pero esa visión ignora un punto clave: las matemáticas. La velocidad de la luz es finita, pero implacable. Las primeras señales de radio enviadas desde la Tierra ya han viajado unos 100 años luz, abarcando miles de estrellas en su radio de acción. A escala cósmica, hemos lanzado un grito que ha atravesado nuestro vecindario estelar. Si alguna civilización en esa esfera tuviera los instrumentos adecuados, ya nos habría oído. Peor aún, no solo nos habría oído, sino que habría podido identificar la artificialidad de nuestras señales, distinguir los patrones y reconocer su naturaleza no natural. Del mismo modo que nosotros identificamos el níquel separado del hierro como prueba de ingeniería, otros podrían reconocer las firmas digitales de nuestras señales como prueba de tecnología. Ignorar esta posibilidad es elegir la ingenuidad. Si el 3 Atlas es realmente una respuesta, nos enfrentamos a una inversión inquietante. Durante décadas, hemos proyectado el deseo de encontrar a otros. Ahora, la ecuación se invierte. No solo somos los que buscan, sino los que están siendo buscados. Y esto nos sitúa ante un dilema civilizatorio. ¿Qué significa estar en el punto de mira de algo que no entendemos? A nivel personal, esto toca las raíces de nuestra identidad. Hemos sido educados con narrativas que nos sitúan en el centro, como la especie elegida, la conciencia única, la cúspide de la evolución. Pero al enfrentarnos a la posibilidad de que máquinas autorreplicantes ya circulen por las estrellas, descubrimos que nuestra centralidad podría ser solo un mito conveniente. Desde el punto de vista científico, las implicaciones son devastadoras. Muchos de los modelos que usamos para describir el cosmos, desde la formación de planetas hasta la probabilidad de vida, se han construido sobre la ausencia de evidencia de civilizaciones avanzadas. Si el 3 Atlas se confirmara como un artefacto, socavaría esos cimientos, obligaría a la ciencia a empezar de nuevo, a admitir que el universo podría ser mucho más poblado, activo y tecnológico de lo que habíamos imaginado. Y a nivel de civilización, la cuestión es estratégica. Así como la carrera espacial del siglo XX fue impulsada por el miedo a que una potencia rival se adueñara de la órbita, ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que la propia especie humana esté en desventaja a escala cósmica. Resumamos. Un objeto interestelar expulsa residuos químicos imposibles en la naturaleza, pero comunes en la actividad humana. Su dinámica desafía las leyes conocidas, como si manipulara activamente la materia. Casos astronómicos anteriores, como la desaparición de discos protoplanetarios, ya apuntaban a fenómenos anómalos, pero se archivaron como inexplicables. Y este momento coincide con un siglo de transmisiones que la humanidad ha estado difundiendo por el espacio. El panorama no es tranquilizador,
Pero ignorar estas conexiones no es ciencia, es miedo. La negación no elimina el problema. Cuando la humanidad tardó en aceptar los riesgos del cambio climático, desperdició décadas preciosas en debates estériles. Cuando ignoramos las primeras advertencias sobre pandemias, pagamos el precio en vidas y en inestabilidad global. Lo mismo se aplica aquí. Negar la anomalía no la hace menos real. Al contrario, solo nos hace más vulnerables. El riesgo no es solo científico, es cultural. Si aceptamos el 3 Atlas como un cometa más, si no lo investigamos a fondo, no solo perderemos la oportunidad de entender algo extraordinario, sino que reforzaremos un patrón de autocomplacencia colectiva. Preferimos la comodidad de lo normal a la incomodidad de la verdad. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria repetimos ese mismo error? ¿Cuántas veces no vemos las señales obvias del colapso de una relación, del fracaso de un sistema, de la aparición de una oportunidad, solo porque abordarlas requiere una transformación? Pero también tenemos que mirar la otra cara. Aceptar que el 3 Atlas podría ser más que un cometa requiere valentía. Es una comprensión que abre puertas, pero también impone responsabilidades. Exige una ciencia menos arrogante y más abierta, una política menos miope y más visionaria, una sociedad menos distraída y más consciente de las implicaciones de sus elecciones. La comprensión no garantiza la comodidad, pero sí la preparación. Imagina las repercusiones psicológicas y tecnológicas de aceptar que no estamos solos. La historia demuestra que las grandes sacudidas traen tanto caos como progreso. Cuando Colón llegó a América, civilizaciones fueron destruidas, pero también se produjo un salto global en la interacción cultural y económica. Cuando se dominó el átomo, vimos Hiroshima, pero también reactores nucleares que generan energía. Lo mismo se aplica aquí. Reconocer la presencia de tecnología alienígena en el sistema solar sería un shock, pero también una oportunidad para una expansión cognitiva sin precedentes. Al final, no hay una respuesta fácil. La negación es peligrosa, la comprensión es aterradora, pero fingir neutralidad es imposible. El 3 Atlas ya ha dejado su marca, ya ha expuesto contradicciones que no podemos ignorar. Nos obliga a admitir que estamos siendo desafiados, no solo como científicos o gobiernos, sino como especie. La pregunta que queda no es ¿qué es el 3 Atlas?, sino cómo vamos a reaccionar a lo que representa. Y por eso, tu presencia aquí importa. Este video no trata solo de astronomía o de hipótesis descabelladas. Trata de nuestra relación con lo desconocido, de cómo reaccionamos a las señales que no encajan en nuestras expectativas, del coraje de mirar hacia arriba y admitir que el universo podría ser mucho más grande, más activo y más complejo de lo que habíamos imaginado. Así que te invito, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale me gusta a este video. Al hacerlo, no solo seguirás cada nuevo descubrimiento, sino que crearás un espacio de reflexión donde podremos, juntos, responder a las preguntas que nos definen como humanidad. Y no olvides dejar un comentario con lo que piensas. El 3 Atlas. ¿Estamos ante un cometa ordinario o ante la prueba de que ya nos han encontrado? El universo nunca ha estado en silencio. Éramos nosotros los que no sabíamos escuchar. Ahora que las señales están frente a nosotros, queda la pregunta más inquietante de todas. ¿Estamos listos para aceptar la respuesta?